ocasiones que pasamos por periodos difíciles, momentos angustiantes, de dolor, de sufrimiento, momentos en que no entendemos lo que está pasando, situaciones tan difíciles que no hay explicación para ellas, no hay un porqué, no entendemos la situación. Hay otros momentos difíciles que son consecuencia de las decisiones que tomamos en la vida. Sin embargo, estos momentos nos llevan a vivir un desierto en nuestras vidas. Un desierto duro, un desierto difícil, un desierto que hemos de transitar solos. Y no sabemos muchas veces qué hacer. Por eso quiero que me acompañes hoy a una parte de la Biblia para poder conocer la experiencia de un ser humano que quizás nos puede ayudar en ese desierto que estamos transitando. Acompáñame a orar. Cariñoso y tierno Padre que moras en los cielos, guíanos, Señor. Acompáñanos en este momento. Enséñanos, Señor, a caminar contigo, sea cual sea la situación, el momento por el cual debamos transitar. Que podamos aferrarnos de tu mano y salir airosos, sea cual sea la situación que vivamos. Guíanos a través de tu palabra, enséñanos y ayúdanos a aprender. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y hablando de este personaje, quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, vamos a leer unos cuantos versículos, del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ya conocemos esta situación, ¿verdad? Esta historia ya la habíamos escuchado en diferentes situaciones. Moisés mata a un egipcio y tiene que huir al desierto para salvar su vida. Una de las grandes lecciones que tenemos que aprender en este momento es que Dios utiliza a las personas sea cual sea su situación. Dios está allí para las personas. Moisés, un gran hombre, un gran pecado. Pero Dios no miró lo que era Moisés en ese momento. Dios trabajó con Moisés. Pero ahora salta una pregunta. ¿Por qué Moisés mató al egipcio? En muchas ocasiones he escuchado hablar acerca de esto. ¿Por qué Moisés lo mató? ¿Será que se levantó esa mañana y dijo: bueno, hoy hace un día estupendo como para quitarle la vida a un egipcio? O quizás su celo por ver que 2 personas no pelearon, sintiéndose ya el príncipe de Egipto. Yo quiero que me acompañen. Quiero leerles lo que nos dice Elena de White, en Patriarcas y Profetas, el capítulo 22, que habla acerca de Moisés y esta experiencia que vivió. La página 223. Dice: Los ángeles también instruyeron a Moisés, diciéndole que Jehová lo había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habrían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir los ejércitos hebreos y, teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos para evitar que por su apego a su madre adoptiva y al faraón no se sintiera libre de hacer la voluntad de Dios. Fíjense bien, Moisés sabía. Moisés entendía completamente. Moisés entendía perfectamente cuál era su misión. Y su misión era libertar a Israel. Vamos a leernos también en el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo
7 podemos encontrar lo que dicen los versículos 23 al 25. Hechos 7, 23 al 25 dice: Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés sabía cuál era su misión. Moisés la entendía perfectamente. Y fíjense que el texto de Patriarcas y Profetas nos da un poco más de contenido, porque nos dice que él cuidó sus afectos para que eso no tuviese que intervenir en el momento de liberar al pueblo, porque él estaba completamente entendido y de alguna manera, quizás por la educación que había recibido, él pensaba que era a través de la fuerza, a través de las armas, ¿verdad? Sin embargo, hay otra cosa importante que tenemos que aprender: tener pleno conocimiento de nuestra misión para con Dios, estar conscientes de la voluntad de Dios para nuestras vidas muchas veces no es suficiente para cumplir con esa voluntad. No es suficiente. Fijémonos lo que le pasó a Moisés. Quiero leerles otro párrafo del mismo libro porque me pareció interesante. Dice, en la misma página 223, capítulo 22 de Patriarcas y Profetas: En la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Su capacidad como caudillo militar lo convirtió en el favorito del ejército egipcio. La mayoría lo consideraba como un personaje notable. Es interesante. El mismo Moisés consideró que su preparación había sido precisamente para él poder liderar el ejército hebreo. Esto me hace recordar otra historia bíblica. No sé si a ustedes, pero me hace recordar la historia también de Abraham, cuando quiso ayudar a Dios a cumplir su promesa, ¿no? De la misma manera Moisés dijo, bueno, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un propósito para mí, y este es el momento. El texto bíblico nos dice que a los 40 años dijo, bueno, ha llegado el momento de liberar, y él pensaba que todos iban a entender este gran momento, pero no fue así. Y es interesante porque Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí, que muchas veces no entendemos. Y esta fue la ecuación que vivió Moisés, que probablemente tú o yo también hemos vivido. Dios revela su plan. Pero hay algo interesante. No revela cómo iba a suceder. ¿No te ha pasado? Pues sí, Moisés entendía cuál era el plan de Dios, pero no sabía cómo debía llevarse a cabo. Y en su conocimiento humano, en la educación que había recibido, tomó decisiones que lo llevaron a un desierto en su vida. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado que esas decisiones que tomamos no nos lleven a un desierto duro por el cual tengamos que transitar, o un desierto que pueda ser beneficioso para nosotros. No sabemos. Tenemos que estar en las manos de Dios. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a Moisés. ¿Por qué? Porque él trató de emplear los métodos de Egipto. ¿Sí? Todo ese conocimiento militar que había aprendido, él trató de aplicarlo. Pero muchas veces los métodos de Egipto no nos ayudan para cumplir la voluntad de Dios. Definitivamente no nos ayudan, sino más bien tuercen el camino o retrasan de alguna manera el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los métodos de Egipto no funcionan, y a veces hoy en día nosotros queremos aplicar los métodos de Egipto, esos métodos que el mundo nos enseña de cómo se deben realizar las cosas, cómo es el mejor camino para resolverlas, cómo debo solucionar, cómo puedo yo ayudar a Dios, porque muchas veces creo que Dios necesita mi ayuda. Y entonces voy a actuar de acuerdo a mi conocimiento de Egipto, el conocimiento que el mundo me ha tratado de mostrar. Pero esto sencillamente nos lleva a unas conclusiones.
Y es que lo que yo les venía diciendo, aunque conocemos la voluntad de Dios, el método de Egipto lo que hace es retrasar el cumplimiento de esa voluntad. Y quizás un segundo aprendizaje es cuando conocemos la voluntad de Dios, pero no nos subordinamos a aprender, a entender y a escuchar cómo ejecutar esa voluntad, sencillamente no podremos llevar a cabo, ni podremos ser útiles para el Señor. No nos podrá utilizar. Esto fue lo que vivió Moisés. A él le tocó. A él le tocó ir a ese desierto para aprender. ¿Y saben qué? En el desierto nosotros podemos escuchar la voz de Dios. A ver, no es que no podamos escuchar hoy en día la voz de Dios, pero es que estos métodos de Egipto, estos métodos del mundo, este transitar por el mundo que muchas veces es tan congestionado, que hoy en día vemos tantas cosas, tantas situaciones difíciles, tanto trabajo o a veces tanta ausencia de trabajo, tanta problemática actual, si no es un motivo es el otro, si no es una situación es la otra. Tenemos que estar en constante movimiento, en constante pensamiento, planificando, ver cómo hacemos, cómo solucionamos, porque hay algo que hacer. Eso nos impide escuchar la voz de Dios. Pero me encantan unos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes. El primero está en Oseas 2:14. Es un texto que me gusta mucho. ¿Vale? Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice de la siguiente manera: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué bonito. He aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. A veces pensamos que ir a un desierto en nuestras vidas es algo trágico, pero quizás ese desierto pueda convertirse en una bendición para ti. Para Moisés se convirtió en una bendición. ¿Sabes que en el desierto Moisés escribió el libro de Génesis y el libro de Job? Sí. Pero quizás Moisés también allí pensó que esa era la voluntad de Dios para su vida y ya. Pero no, Dios tenía grandes planes para Moisés. Y todos los conocemos, ¿verdad? Y si no, estudia la historia bíblica para que veas quién fue Moisés. Y sencillamente, a veces ese desierto puede enseñarnos a nosotros eso que no hemos querido aprender porque creemos que los métodos de Egipto son mejores o que son el plan de Dios. Y nos confundimos. Y no entendemos. Pero ¿qué se dice de Moisés cuando él estuvo todo ese tiempo en el desierto? Que fue el hombre más manso. Y fíjense también lo que dice Salmos 46. Salmos 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Y sabes por qué el desierto también es bueno? ¿O por qué podemos escuchar la voz de Dios allí? Porque hay silencio, hay tranquilidad. Porque estás solo en ese desierto, donde solamente tienes a Dios. Y por eso es que el Señor quiere llevarte muchas veces al desierto, para mostrarte su voluntad y las grandes cosas que tiene para ti. Yo no sé qué pensó Moisés esos primeros días en Madián. No sé qué pensó. Salir de un palacio a cuidar ovejas, salir de ser servido a servir. Su vida cambió completamente. Creo que fue una experiencia dura para él, pero que le trajo las más grandes bendiciones de su vida. No sé qué pensó. El registro bíblico no nos da mayores detalles, pero sé que fue un gran siervo de Dios. No sé qué trae el desierto para ti. No sé qué trae el desierto en tu vida. Pero sé que el desierto te puede ayudar a desarrollar el carácter. Como les decía, hoy en día, ¿qué decimos de Moisés? ¿O qué dice el texto bíblico?
¿Qué dice el texto bíblico? Números 12:3. Vámonos al texto bíblico, no es lo que nosotros decimos. Números capítulo 12. Sabemos, conocemos el texto. Capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En el desierto aprendemos a dejarle las cargas a Dios. Es cuando ese texto de venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, cobra sentido. Y es que definitivamente el desierto nos enseña grandes cosas. Grandes cosas. Quiero leerte también de Patriarcas y Profetas, que lo anoté por acá. El mismo capítulo 22, un poco más adelante, la página 225, dice: había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitaran su ayuda. Moisés tenía que pasar por un desierto que le duró 40 años. Increíble, ¿no? 40 años le duró el desierto a Moisés. Pasó los primeros 40 años en un palacio, recibiendo una educación que a fin de cuentas no era lo que Dios necesitaba para él. Y pasó otros 40 años en el desierto aprendiendo esa sumisión. Moisés no fue el mismo que era al salir del desierto de Madián. No fue el mismo que era cuando estaba en Egipto. Aprendió a controlar sus pasiones. Imaginémonos si Dios hubiese mandado a Moisés en sus primeros 40 años y le dice: bueno, este es tu momento para liberar a Israel de la esclavitud egipcia. Quizás Moisés se hubiese presentado ante Faraón y le dice: mira, hasta aquí llegamos, voy a formar un ejército con Israel. ¿O qué hubiese pasado en el Jordán? Cuando la gente comenzó a quejarse: que lo sacaste, que mira, que... Quizás Moisés le dice: bueno, Señor, aquí elimínalos a todos. Porque no quieren esforzarse un poco más, porque se quejan. O cuando Dios le dice que iba a raer a todo el mundo, ¿qué hubiese ocurrido? Sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. Si hubiese sido ese Moisés. O cuando se quejaron por el agua, o por la carne, o por tantas cosas. ¿Cómo hubiese sido la reacción de ese Moisés con los métodos de Egipto? Pero no. En el desierto aprendió la mansedumbre, el cuidado paternal, la abnegación, la obediencia a Dios, la sumisión total a la voluntad del Señor. Grandes cosas que aprendió en el desierto. Y es que el desierto puede ser una bendición que nos lleve a una comunión completa con Dios. Yo no sé lo que estás viviendo hoy. Yo no sé cuán difícil es tu situación o si te espera un desierto más adelante. Pero cuando aprendes a dejar en Dios tu carga, cuando aprendes a confiar en Dios completamente y a dejarte guiar por Dios, entenderás cuál es la plena voluntad de Dios para ti, que es agradable y perfecta. Y quiero hacerte ahora unas contraposiciones. Con esto no quiero que entiendas que la educación que hemos recibido está mal, que haber estudiado, que haber aprendido, que haberte relacionado en el mundo, que haber aprendido cosas en el mundo está... No. Pero quiero que entiendas que esto no te lleva a cumplir la voluntad de Dios y que solamente Dios sabe lo que necesita de ti. Y Dios puede instruirte y enseñarte. Y si eso que has aprendido en Egipto te sirve, Dios lo va a utilizar. Pero si no, Dios lo va a desechar. Así que no te aferres a eso. Y quiero que entiendas que en Egipto, en este mundo, en Egipto desarrollamos la inteligencia. ¿Sí?
universidad, los estudios, la profesión. Sí, aprendemos muchas cosas. Pero en el desierto desarrollamos sabiduría. Sabiduría que solo viene de lo alto. En Egipto muchas veces nos encontramos en apuros, ¿verdad? Situaciones agobiantes, estresantes, que demandan de nosotros mucho. Pero en el desierto entendemos cuál es la paciencia de Dios y también desarrollamos esa paciencia. En el desierto pensamos que la grandeza son las grandes cosas que puedo hacer, que puedo lograr, el gran reconocimiento que puedo obtener. En el desierto entiendo que la grandeza se encuentra en las cosas pequeñas. En Egipto encuentro la antesala a la esclavitud al trabajo, la esclavitud al correr, al quehacer, a la angustia, al pesar. Eso me lo enseñan los métodos de Egipto. Para poder ir andando al ritmo del mundo tengo que ir, mientras que el desierto me prepara para la libertad en Cristo. No es que no tenga trabajo, no es que no tenga cuentas que pagar, comida que buscar, medicina que encontrar, situaciones difíciles que enfrentar. Pero la libertad que me ofrece el desierto es una libertad en Cristo, donde todo lo puedo afrontar, porque todo lo puedo en Cristo, sí, que me fortalece. En Egipto me vuelvo impetuoso, impaciente, todo lo quiero rápido. Y en el desierto aprendo de la mansedumbre, me convierto en manso. En Egipto creo que tengo mucho para dar. Y es allí donde muchas veces cometo los grandes errores en mi vida. Creo que tengo grandes cosas que dar para Dios, para la causa de Dios, grandes cosas que hacer que otros pueden aprender de mí. Pero en el desierto aprendo que yo no tengo nada que dar, que Dios es quien me lo da a mí, que Dios es quien me forma y quien me enseña. Eso lo aprendo en el desierto. En Egipto desarrollo talentos, sí, para la honra y la gloria de Dios. En el desierto desarrollo el carácter. ¿Y qué es lo que vamos a llevar al cielo a fin de cuentas? El carácter, sí, el carácter. Y hay algo que a mí particularmente me enseñó mucho, y estoy tratando de ponerlo en práctica en mi vida diaria. Y es que en Egipto, creo que Dios me ayuda. Es más, mis oraciones, y lo digo de manera personal, en mi ejemplo, en Egipto aprendí y creí siempre, todos estos años de mi experiencia cristiana, que Dios me ayudaba. Sí, te suena extraño, ¿verdad? Pero si vemos lo que es la palabra ayuda, es como alguien que solamente utilizo en determinados momentos de mi vida. Puede ser un bastón. Si me lastima una pierna, lo utilizo para apoyarme, pero a fin de cuentas decido yo. Yo tengo las riendas de todo. Y sencillamente le digo a Dios, ayúdame en mi trabajo. Porque yo lo manejo. Necesito un poquito de ayuda. Cuando pido ayuda es porque yo controlo y alguien me da un poco, algo adicional. Y eso lo he aprendido en Egipto, que Dios me ayuda, pero no. En el desierto entiendo que Dios es mi todo, no es mi ayuda, no es mi bastón, no. No es para momentos particulares en mi vida, no. Es para que el Señor tome completo control de mi vida, me enseñe, me guíe, me muestre, me moldee, donde yo no tomo las decisiones sino las toma Dios. Y yo sencillamente aprendo a obedecer y a seguir su voluntad. Yo oraba mucho, ¿saben? Y le decía al Señor, ayúdame a controlar mi carácter. Ayúdame. No.
El Señor controla mi carácter. Me da esa capacidad y hace lo mismo que ayudó, ven que volvemos a la palabra. Lo mismo que instruyó a Moisés para que no hiciera. Controlar sus pasiones. Eso solo lo pone Dios en ti y lo pone en mí. Y yo tengo esa lucha todavía. Esa palabra ayuda. Decirle a Dios, ayúdame. No, contrólalo tú, Señor. Yo no soy capaz de controlar mi carácter, mis apetitos, mis pasiones. Yo no soy capaz, pero Dios sí. Y cuando le digo a Dios, cuando yo le digo a Dios, toma el control. Cuando Moisés le permitió a Dios tomar el control, ya Dios no fue su ayuda. Dios lo dirigió y él fue el instrumento. Y eso es lo que quiere Dios. No ayudarte. Tomar el control y ser el instrumento para que tú cumplas la voluntad de Dios y seas exitoso y sientas paz en tu corazón. Por eso me detuve en esta. No es fácil. Para mí no ha sido fácil. Ya lo vieron. Todavía la palabra ayuda sigue en mi boca. Pero sé que Dios va a tomar el control de mi vida, de mi carácter, de mis decisiones, de todo lo que hago. Y es allí cuando podré cumplir la voluntad que Él tiene para mí. Seguimos con estas contraposiciones entre Egipto y el desierto. En Egipto quiero hacer grandes cosas para Dios. Siempre quise hacerlo. ¿No has querido tú hacer grandes cosas para Dios? Eso nos enseña Egipto, los métodos de Egipto. Los métodos del mundo te muestran y te dicen que tienes que hacer grandes cosas para Dios. Pero en el desierto entiendes y quieres que Dios haga grandes cosas en tu vida para ti, para ser útil para Dios. Y le dices, bueno, aquí estoy, no tengo nada para dar. Realmente no tengo nada para dar. Estoy aquí, Señor, como tu sierva. Úsame, transfórmame, guíame, enséñame, muéstrame, llévame. No permitas que yo suelte tu mano, porque no se trata de que Dios suelte nuestra mano, es que nosotros nos soltamos de Dios. Y el desierto puede ser una gran bendición. Lo fue para Moisés. Lo puede ser para ti. Como te dije hace un momento, no sé cuán grande es el desierto que puedas estar pasando. La situación difícil, cruel, dura por la que puedas estar pasando en este momento, no lo sé. Pero sí sé que puede ser una gran bendición para ti. Moisés no lo entendió al principio, pero se dejó guiar por Dios. Déjate guiar tú por Dios. Deja que Dios tome el control de tu vida. No preguntes por qué, ni siquiera preguntes para qué. No. Reposa en el Señor. Encontré una frase de una persona muy interesante y quiero leértela. Disculpa mi inglés. Dwight Moody dijo lo siguiente: Moisés pasó los primeros años de su vida pensando que era alguien. Esos 40 años, ¿recuerdan? En Egipto. Luego pasó los siguientes 40 años pensando que no era nadie. En el desierto no entendía nada, pero se dejó guiar por Dios. Y pasó los últimos 40 años de su vida descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que es un don nadie. Esto también me llenó de tranquilidad, donde a veces no entiendo muchas cosas, porque soy un ser humano pecador, finito, pero quiero poner mi vida en las manos de Dios. Y sea cual sea el desierto por el que yo pueda pasar, poder transitarlo de la mano con el Señor. Y te invito a eso. Te invito a que dejes tu vida en las manos de Dios. El mundo está convulsionado. Problemas por todos lados, dificultades, exceso de trabajo o ausencia de trabajo. No lo sé. Y se nos ha sumado una pandemia. Pero no hay nada, por muy difícil que te parezca, que tomado de la mano de Dios
y entendiendo su voluntad no puedes atravesar. No lo hay. Mi invitación es esa. Si estás en el desierto o si en algún momento más adelante en tu vida tienes que atravesar un desierto, tómate de la mano de Dios. Solamente así podrás escuchar su voz, podrás entender su voluntad, podrás ponerte a sus pies y Él podrá obrar en ti. Acompáñame a orar. Cariñoso Señor, gracias porque cada palabra que hay en tu Santa Biblia es para enseñanza de cada uno de nosotros. Oh Señor, enséñanos cómo debemos actuar. Moldea nuestra vida, nuestro carácter. Enséñanos a aferrarnos de ti, de tu mano poderosa. Y sea cual sea el desierto por el cual debamos atravesar en nuestras vidas, oh Señor, acompáñanos, que podamos caminar contigo. Enséñanos a hacer tu voluntad y perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y que tu desierto se convierta en una gran bendición.